Hola, mi nombre es Lina Guzmán y el día de hoy vamos a hablar acerca de la esterilización por calor húmedo. Entonces, cabe aclarar que este es un ejercicio netamente académico. Entonces, primero vamos a tener el concepto, pues que la esterilización por calor húmedo es el principal método de esterilización, pues que emplea calor húmedo, pues es esta esterilización por vapor a presión. También entonces es un método de esterilización ideal para dispositivos termorresistentes, es decir, que pueden guardar sus características aún sometiéndose a altas temperaturas y por otro lado, pues también para aquellos elementos tolerantes a la humedad. Entonces, todos aquellos elementos que a pesar de someterse a este tipo de esterilización, pues continúen con sus características estructurales y funcionales, pues son ideales para que para que su esterilización se lleve a cabo por este método. Tenemos también entonces que el agente esterilizante de este método va a ser el vapor saturado a presión superior a la normal con un título de 0,95 y pues que esté libre de impurezas pues utilizando agua blanda. Algo muy importante es que este agente esterilizante es un agente de superficie. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para que tenga su funcionalidad o para que actúe de la manera más óptima, pues todas las superficies deben estar en contacto con él. Entonces, por lo tanto, debe asegurarse que el vapor entre en contacto con todas las partes del material, es decir, las pinzas deben estar abiertas, los textiles pues deben estar como acondicionados y adecuados, pues para que este agente pueda como penetrarlos. Tenemos que el mecanismo de acción de este tipo, pues de que se lleva a cabo en este tipo de esterilización, pues es que este agente esterilizante genera una destrucción de microorganismos eh, por coagulación y desnaturalización de las proteínas intracelulares. Y los parámetros de control van a ser la temperatura, la presión y el tiempo principalmente. Entonces, ¿qué pasa? En este tipo de esterilización podemos llevarlo a cabo por dos temperaturas principalmente, la primera 121 grados centígrados y la segunda 134 grados centígrados. Si vamos a usar una presión de 121 grados centígrados, la presión que vamos a usar debe ser de 15 psig. Y si la temperatura que vamos a usar es de 134 grados centígrados, la presión debe ser de 27 psig. Algo muy importante es que, bueno, tenemos que el tipo de esterilizador, vamos a tener el gravitacional y el de prevacío. Entonces, el gravitacional, entonces lo que sucede es que va a ser el tipo de carga, si es de superficie porosa o no porosa, la temperatura va a ser de 121 grados centígrados, pues el tiempo debe ser de 30. Si es de 134, el tiempo va a ser de 25 minutos. Si el tipo de carga es líquida, la temperatura va a ser de 134 y el tiempo va a ser de 30 minutos. El de prevacío, que es el más usado, y ya ahorita vamos a ver el por qué, si la superficie es porosa o no porosa, y si es de 121 grados centígrados, el tiempo va a ser de 15 minutos, y si es de 134 grados centígrados, el tiempo va a ser de 4 minutos. Y si es líquido, entonces si es de 134, el tiempo va a ser de 30 minutos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, en nuestro trabajo frente a el tipo de cirugía que vamos a realizar, que va a ser una mastectomía radical, entonces la mayoría de instrumental, ya vamos a ver por qué usamos pues lo vamos a esterilizar por este método. ¿Y por qué? Digamos, uno de los motivos de gran valor para usar este método es que el tiempo de esterilización es muy corto a comparación de otros tipos de esterilizadores. Entonces, al tiempo ser más corto, vamos a tener una optimización en algo que denominamos costo-beneficio. Listo, las indicaciones de uso. Entonces, principalmente, pues va a ser a estos materiales termorresistentes y tolerantes a la humedad, como los siguientes: los textiles, los metales. Acá hago un énfasis en los metales, ¿por qué? Porque la mayoría del instrumental que vamos a usar en una cirugía de mastectomía radical, pues van a estar constituidos de metales. Y por dicha razón, entonces, la esterilización por vapor o calor húmedo, pues va a ser la opción que nosotras elegimos como
la más beneficiosa. Primero, porque ya habíamos hablado del tiempo. Segundo, pues porque los metales son óptimos y no van a perder su funcionalidad ni sus características físicas. Segundo, porque las cargas pueden ser más grandes y entonces al ser más grandes, pues vamos a tener la capacidad de esterilizar muchos instrumentales en un mismo proceso y esto va a hacer que nosotros elijamos este método también porque un autoclave pues es algo estándar, es algo que se encuentra principalmente en todas las centrales de esterilización y sus costos no son tan altos. Otros tipos pues que se pueden esterilizar van a ser el vidrio, las gomas y plásticos termoresistentes y la inactivación del agente SJ o pues enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y pues para más información de esta enfermedad pues tenemos en nuestra página esta información y pueden ir a visitarla. Bueno, vamos a tener 3 dispositivos que se pueden usar para este tipo de esterilización. Tenemos el desplazamiento gravitacional. Este entonces trabaja bajo el principio de que el aire es más pesado que el vapor y lo que sucede es que el aire sale de la cámara interna por medio de una válvula termosensible de manera que cuando se alcanza la temperatura indicada, la válvula se cierra. ¿Cuál es el problema entonces de este dispositivo? Que como funciona bajo la gravedad, entonces, pues lo que va a pasar es que hasta que la gravedad funcione, tenemos que esperar más tiempo y va a ser mucho más demorado. Cosa que pasa totalmente distinta al prevacío, que prácticamente tiene como este mismo proceso y hace las mismas cosas, pero lo que es distinto es que posee una bomba de vacío o un sistema de Venturi con el cual se retira el aire de la cámara rápidamente en forma de pulsos. Entonces, el vapor ingresa a la cámara a mayor velocidad, pues mejorando la eficiencia, ya que pues no estábamos esperando a que la gravedad haga todo este trabajo y esperando a que el aire salga, el que se caliente. Entonces, todo esto va a ser más optimizado gracias al tiempo y por eso es el que mayormente se usa. Y luego tenemos un sistema flash que no es recomendable como método de esterilización de rutina debido pues a la falta de indicadores biológicos oportunos para el monitoreo del rendimiento. Para saber más de los indicadores, pues nosotros realizamos también en nuestra página una infografía que pueden ir a mirar. Tenemos que tampoco es buena o recomendable debido a la ausencia de empaques después de la esterilización, pues aumenta la posibilidad de contaminación de los artículos procesados durante el transporte a los quirófanos. Entonces, esta esterilización debe hacerse sin envolver los objetos y esto hace pues que, digamos, que asegurar esa esterilización hasta el final, pues vaya a ser un poco más complejo. Tenemos entonces que el autoclave es un dispositivo pues de paredes gruesas con cerrado hermético que trabaja con vapor de agua a alta presión y pues es es este dispositivo que se usa principalmente para llevar a cabo este tipo de esterilización. Tiene unos componentes frontales y unos componentes traseros. En los componentes frontales pues podemos apreciar el piloto indicador pues de falta de agua, un piloto de línea, el apagador, un piloto termostato, un manómetro de lector pues de la presión de la cámara, otro para la camisa, un control central, una puerta, un sistema de cerrado, bueno, entre muchas cosas más que pues si quieren detallar más a fondo pueden pausar este video y pues observarlo en la parte o componentes traseros. Vamos a tener entonces un regulador de presión, cámaras, una base o estructura, una caja de conexión eléctrica, un bloque de resistencia, un sistema de secado, un electronivel, entre otros que igualmente pues pueden pausar este video y pues entrar más a fondo. ¿Cómo funciona entonces? Rápidamente. Primero lo que va a suceder es que va a entrar el agua blanda por la válvula. Entonces por esa válvula entra el agua blanda. Luego la resistencia va a hacer que esa agua se caliente pues formando un vapor libre de impurezas. Seguido a ello el vapor entra a la recámara, que es el espacio que rodea la cámara y la mantiene caliente. Luego, gracias a un sistema presurizado, el vapor que se encontraba en la recámara, pues va a entrar a la cámara.
y finalmente en ese momento va a comenzar a salir el aire de todos los productos de la cámara por un sistema de vacío y una válvula especial pues se asegura de que no quede aire ni burbujas pues de aire. Y digamos que este es el proceso que se realiza o cómo funciona esta autoclave para realizar todo el proceso de esterilización. Luego, entonces, vamos a tener algo que va a ser siempre muy importante a lo que le llamamos la preparación de la carga. Entonces, principalmente, debe tenerse en cuenta que todos los procesos de limpieza y secado de todos los dispositivos médicos antes de que lleguen a esta fase, ¿eh? Entonces, digamos que la limpieza debe estar óptima, el secado debe ser el correcto, pues para que se genere un buen proceso de esterilización. Tenemos que tener en cuenta que tanto en los ciclos de desplazamiento de gravedad o los autoclaves de vacío, pues se cargan de la misma manera con la autorización pues de los accesorios adecuados, no cargar directamente sobre la cámara del esterilizador, sino usar todos estos accesorios, que las cargas deben ser homogéneas y no tocar las paredes de la cámara, que los paquetes más pesados deben ir en la parte inferior y no debemos juntar equipos ni sobrecargar el carro. ¿Cómo va a ser entonces ese acomodo de la carga? Entonces los productos deben ubicarse de tal manera que su alcance pues sea fácil, los bultos se deben colocar de forma vertical, mientras que las bandejas de forma horizontal. Los paquetes grandes se deben colocar separados uno de otro con una distancia de 5 a 7 centímetros y los pequeños de 2 a 5 centímetros. No debemos hacer bultos demasiado grandes y los paquetes no deben tocar las paredes superiores, inferiores o laterales de la cámara. Algo importante o que debemos tener en cuenta es que muchas veces las fuerzas de la presión podrían mover los paquetes y por ello la ubicación óptima va a ser como muy importante. Los ciclos del proceso, entonces este proceso tiene principalmente 8 ciclos. La marcha, que es cuando se cierra esta puerta herméticamente, pues para que la cámara quede digamos, está estancada. Luego vamos a tener la purga de aire, que va a ser la eliminación total del aire de la cámara y activación del sistema de vacío, que recordemos que cuando es prevacío va a ser gracias a este sistema de Venturi. Luego vamos a tener la preparación, que lo que sucede es que el autoclave ya detectó la extracción del aire de los productos y de la cámara, pues para eliminar completamente el aire restante. Luego vamos a tener una fase de calentamiento, que es la introducción del vapor hasta alcanzar la temperatura y presión de esterilización. Luego vamos a tener el momento de esterilización o esta meseta de esterilización que tiene el número 5 aquí en la gráfica del lado derecho, que lo que va a hacer es que se mantienen todos estos parámetros de control para que se realice todo este proceso de esterilización y se genere la muerte pues de los microorganismos. Luego vamos a tener una desvaporización que podemos ver en la gráfica que ya como que ahí desciende esa línea porque vamos a tener ya una eliminación del vapor por el sistema de vacío y un descenso de la presión. Luego que vamos a tener un proceso de secado, que lo que va a suceder allí es un vacío final profundo y duradero, pues lo que sucede es que se mantiene el vapor en la recámara para mantener pues caliente la cámara y finalmente pues vamos a tener una igualación que es la entrada de aire atmosférico a la cámara a través de un filtro de aire. Es muy importante entonces digamos tener en cuenta que en estos procesos pues que le demos tiempo a la cámara para que se seque, pues es muy, muy importante para no tener accidentes laborales y tampoco porque si sacamos, digamos, sin que se enfríe, pues pueden haber residuos de vapor, o sea, que se mantenga el instrumental caliente y que lo sacamos, entonces si no lo dejamos secar dentro del el autoclave, al sacarlo puede tener humedad. Las ventajas y desventajas, entonces, ventajas, en la actualidad sigue siendo considerado el método más económico por el cual se obtiene una elevación de la temperatura de forma rápida en corto tiempo, no deja residuos tóxicos y también, por ejemplo, el tiempo, que hablamos que en todas las centrales de esterilización hay y que por dicho motivo nosotros elegimos para la mayoría de nuestros instrumentales metálicos termorresistentes y tolerantes a la humedad, pues este sistema de esterilización y las desventajas, pues es que, digamos, el adelanto tecnológico en muchos de los materiales con los que ahora se construyen los dispositivos médico-quirúrgicos, pues hace que no sean termorresistentes y que pues para algunos que van a ser como materiales muy subespecializados, pues no se puede usar este método.
Y también pues que únicamente entonces va a ser para estos materiales termorresistentes tolerantes a la humedad. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos a sus preguntas que pueden dejarnos contactándonos en el final de nuestra página web, donde les dejamos un formulario para que nos proporcionen sus datos y nosotros podamos contestar sus preguntas y contactarnos con ustedes. Gracias.